Brasil superó los 14 millones de contagios. La aparición de nuevas variantes del virus y la mala gestión del gobierno están llevando al país a una situación crítica. Y una vez más, son los más pobres los que peor están sufriendo las consecuencias. Tras acabarse las ayudas estatales el pasado diciembre, ahora millones de brasileños se enfrentan a morir de COVID o de hambre. Bienvenidos al especial coronavirus. La ONG Médicos Sin Fronteras ha advertido que Brasil vive una catástrofe humanitaria por la pandemia debido a la fallida respuesta del gobierno de Bolsonaro. Actualmente es el país donde más se muere por COVID-19, con la cifra total rebasando ya las 375.000 defunciones. Su sistema sanitario está desbordado, con la gran mayoría de sus unidades de cuidados intensivos llenas, y la curva epidemiológica sigue descontrolada al alza a causa de la nueva variante brasileña P1. Algo que causa pavor en el resto del mundo. La semana pasada Francia suspendió todos sus vuelos con Brasil para evitar la propagación de esta variante. Mientras tanto, millones de brasileños se enfrentan a la pobreza. La COVID-19 ha hecho desplomarse la ya maltrecha economía brasileña. Para Celia Gómez, el día comienza muy temprano. Sobre las 4 de la mañana se levanta preocupada por poder servir un desayuno a sus 4 hijos. Me despierto como en una agonía. Salto de la cama y lo primero que hago es dar gracias a Dios de que estoy viva. Miro a los niños y pienso, hoy les traeré algo de comer. Y salgo pronto a buscar el pan. Hay días en que no logro traerles pan, porque la distribución se acaba durante la noche. Gómez vive en Paraisópolis, una favela de unos 100.000 habitantes en Sao Paulo. Como en todo Brasil, el desempleo alcanzó aquí nuevos récords en 2020. La organización Emprega Comunidades ayuda a los habitantes de estos barrios marginados en su búsqueda de empleo. En Paraisópolis tuvimos un aumento del 84% en la demanda por empleo. Después de que se terminó la ayuda de emergencia, se triplicó. No se duplicó, se triplicó la demanda porque la gente dejó de tener apoyo. En diciembre se cortaron las ayudas de emergencia de $100 y eso agravó la crisis. Si en septiembre el 4,8% de la población vivía con menos de $43 al mes, en enero de este año ya era el 12,8%. Muchas familias hasta dejaron de usar gas y empezaron a usar leña para cocinar. Después de un año de pandemia, hay 27 millones de brasileños viviendo bajo el umbral de la pobreza. Renato Tardelli estudia las favelas desde hace 20 años y denuncia la situación actual. Todos los datos muestran que cuanto más pobre, mayor es el índice de contagios. Cuanto más periferia abarca el área estudiada, mayor es el número de muertes por coronavirus. Brasil sumó más de 2 millones de habitantes de barrios marginales en el último año. No me parece ético que los brasileños que viven en barrios marginales tengan que elegir entre el hambre y el virus. Esto no es ético. En la casa de la cocinera Silvia de Jesús viven 4 adultos. Ella es la única que aún tiene algún trabajo y solamente un día por semana. En las otras casas donde trabajaba la echaron por miedo al contagio. Esta pandemia es complicada, como ve. Nos va a matar de hambre a todos. Aparte del daño que hace a la salud, nos va a matar de hambre. Miren la cola esta, estamos todos en la misma. Con pocas vacunas y las terapias intensivas de los hospitales casi sin capacidad en todo Brasil, a la población más pobre solo le queda vivir entre el miedo a morir por el virus o morir de hambre. Y para saber más sobre la variante o variantes brasileñas, conectamos ahora con la infectóloga Claudia Cortés. Saludos. ¿Qué sabemos de las nuevas variantes que están apareciendo en Brasil? ¿Hay motivos para estar preocupados? Hola, muy buenas tardes. Sí, hay motivos. En este momento hay 2 variantes en Brasil identificadas, P1 y P2. De P1, que tiene más tiempo, conocemos algo más. Sabemos que es más contagiosa, o sea, es más transmisible, afecta a más gente, afecta a gente más joven y tiene una mortalidad mayor. Por lo tanto, es una razón de alarma. ¿Y a qué se debe que estén apareciendo tantas variantes nuevas en Brasil? ¿Tiene que ver con el número total de infecciones o más bien con el inicio de la vacunación sin un confinamiento?
No, tiene que ver con el número total de infecciones, con la cantidad de virus que hay circulando, que es muchísima en Brasil, un fenómeno que también probablemente va a empezar a ocurrir en India, en que hay muchas personas que están con el virus, la carga de enfermedad es muy alto y la posibilidad de que este virus, que está en grandes cantidades, mute, cometa un error, que es lo que es una mutación cuando se está reproduciendo, son muchas mayores. Cuando el virus está contenido, cuando las personas están en cuarentena, esas mutaciones no afectan a más gente porque no se transmiten. Entonces nos preguntamos por qué en Estados Unidos, donde ha habido incluso más muertos, no hemos visto este problema de nuevas variantes y que además son más peligrosas. La verdad es que en Estados Unidos están apareciendo dos variantes de interés para la OMS, que es la que las clasifica en variantes de interés o serias. Está la variante de Nueva York y la variante de California, que están empezando a ser estudiadas, pues se aislaron hace poco, pero proporcionalmente en Estados Unidos hay menos virus circulante dado el número de habitantes que tienen, y en general las medidas de confinamiento y de uso de mascarilla en la gran mayoría de las partes se ha cumplido, al menos en algunos periodos de tiempo. En Brasil, en cambio, el uso de mascarilla es mínimo, la gente está saliendo igual, por lo tanto la circulación del virus es mucho más alta. ¿Qué riesgo real hay de aparición de una o más variantes resistentes a las vacunas que ya conocemos, y de que todo este esfuerzo que hayamos hecho no haya servido para nada? El riesgo existe, nunca existe el riesgo cero en el mundo de la medicina. Este es un virus que muta. Ahora, las mutaciones que tiene los coronavirus en general no son mutaciones tan estructurales que pudieran hacer cambiar el lugar donde actúan las vacunas. Existe esa posibilidad, pero es bastante baja. No es como, por ejemplo, el virus de la influenza, que todos los años muta muchísimo, tiene una tasa de mutación que es muchísimo más alta, y por eso todos los años tenemos que vacunarnos con vacunas que son una versión nueva de la influenza. O el otro extremo, el VIH, que es un virus que muta tanto, y hay distintos tipos de VIH, que por eso no existe una vacuna. En cambio, los coronavirus mutan, pero mutan menos. Hasta ahora las distintas variantes, con los estudios que llevamos, sí están cubiertas con las vacunas que conocemos, y eventualmente es posible que nos tengamos que volver a vacunar con una segunda vacuna que venga actualizada, incluyendo las nuevas variantes. Pero eso está por verse aún. Hemos visto que algunos países han decidido cerrar fronteras con Brasil. El último parece que ha sido Francia. ¿Aprueba o recomienda usted esta medida y por qué? La verdad es que sí, en este momento lo que ustedes presentaban recién, los números en Brasil son terribles y hay una muy poca asistencia sanitaria, hay muchos pacientes que no están pudiendo ser controlados en términos médicos y tampoco están cumpliendo el aislamiento, por lo tanto la carga viral, el número de virus circulando a nivel poblacional es muy alto y eso hace que la transmisión sea muy alta. Por lo tanto, hasta que Brasil no logre frenar los números de su pandemia, me parece razonable cerrar la frontera para que ellos puedan mejorar su situación. Lo mismo con países que van en alza. Colombia también está subiendo, India está subiendo en forma muy preocupante. Una última pregunta. Usted es infectóloga. ¿Para cuándo cree que veremos a Brasil doblegar la curva de las infecciones y que las vacunas empiecen a hacer efecto? Soy infectóloga, pero no pitoniza. Es difícil saberlo porque depende muchísimo del ritmo de vacunación que ellos tengan y de los cuidados que puedan aumentar o disminuir. Si no hay una política de apoyo financiero para que la gente se quede en su casa, que es lo mismo que ocurre en otros países del mundo, es muy difícil mantener cuarentenas. Sabemos que las cuarentenas, cuando se cumplen, sí funcionan, pero para cumplirse necesitan apoyos económicos principalmente. Y necesitan también una campaña de vacunación que sea muy eficiente y si bien Brasil ya está vacunando, no ha ido a un ritmo sumamente acelerado. Claudia Cortés, es difícil pronosticar. Muchísimas gracias por estas informaciones desde Santiago de Chile. Un gusto. A seguir cuidándose. Y ahora nos vamos al estado más afectado por la pandemia, en Brasil, Sao Paulo, con casi 2.800.000 casos y 90.000 decesos. Aquí la pandemia sigue descontrolada y al alza, pero las autoridades han decidido comenzar la desescalada reabriendo el comercio e iglesias tras un mes de cierre.
La presión de los comerciantes, la falta de ayudas y el creciente desempleo, que ya se sitúa en torno al 14% en Brasil, han propiciado que la balanza se incline más por la economía que por la salud. Los habitantes de Sao Paulo volvieron a salir a las calles a partir del domingo para acudir a comercios y restaurantes, luego de un mes de cierre en fase roja por la pandemia. Pese a que la pandemia sigue agravándose en la región y en todo el país, el estado de 42 millones de habitantes comenzó una desescalada de restricciones que muchos ven con agrado. Nos quedamos en casa durante mucho tiempo y ya nos sentíamos un poco deprimidos. Es muy importante tener los comercios abiertos para oxigenar a nuestro país, nuestras vidas y facilitar las cosas. Poder salir a un lugar abierto y ver que la gente está tomando todas las precauciones. Es demasiado radical cerrar todo. Obviamente que nada podrá ser como era antes, pero ya era hora de abrir tomando precauciones. Una reapertura que más que nada obedece a la presión ejercida por grupos de comerciantes y también dado el alto nivel de desempleo que oscila en un 14% a nivel nacional. Las autoridades en Brasil pretenden apuntalar la actividad económica, mientras el sistema sanitario permanece al borde del colapso y la detección de nuevas variantes del virus despierta preocupación a nivel mundial. Sao Paulo, el estado más poblado y desarrollado del país, ha registrado en los últimos días unas 800 muertes diarias, sumando los 90.000 decesos por coronavirus. Con un promedio de 20.000 contagios diarios, está por verse si la desescalada que ha comenzado con la actual reapertura de comercios e iglesias podrá ampliarse a partir de la próxima semana, como pretenden los grupos de comerciantes e influyentes iglesias evangelistas. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Ya saben que pueden seguir informados a todo lo relativo a esta pandemia en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por su confianza, cuídense mucho y hasta pronto.